Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Hoy es el día que el Señor hizo, es un día de alegría y de gozo, y es que precisamente vamos a tratar sobre celebraciones y fiestas. Levítico 23 nos habla acerca de esas fiestas que el Señor designó a su pueblo. Son 7 las fiestas descritas en Levítico 23, de las cuales pues nosotros podemos relacionarnos con hechos que ya han sucedido y que han de suceder. Estas celebraciones nos permiten entender el carácter de Dios y también entender cuál es la relación que Él ha anhelado con nosotros. Una relación de gozo, una relación de alegría, una relación de cercanía, una relación de reposo, de plena confianza en Él. Estas fiestas debían de celebrarse con alegría y con gozo. Solo hay una de estas 7 fiestas descritas aquí en la que debía de haber tristeza y debía de haber arrepentimiento por el pecado, que es y corresponde al gran día de expiación, el cual vamos a ver más adelante. Dios nunca quiso tener ante sí gente lamentándose todo el tiempo, sino más bien regocijándose. Por eso es que nos llama en el libro de Filipenses a regocijarnos y nos dice regocijaos, y otra vez os digo regocijaos en el Señor, porque al nosotros presentar gozo, lo que estamos diciendo es que estamos plenamente satisfechos, es que nos sentimos completos, es que no nos hace falta nada cuando estamos en el Señor. Por otra parte, si nos presentamos siempre tristes y lamentándonos, es porque no estamos satisfechos. Así que el gozo viene a ser ese reflejo de la luz de Cristo resplandeciendo en nuestros corazones. Y estas fiestas y estas celebraciones venían a recordar al pueblo lo que el Señor había hecho, el amor que Él tenía para con ellos, y les hacía saber que eran especial pueblo, especial tesoro para Él. Estas fiestas venían a ser días o fechas especiales apartadas para que el pueblo pudiera reunirse a descansar, a reposar y a recordar con acción de gracias todo lo que Dios había hecho por ellos. Así que estas fiestas eran para celebración, para comunión y para adoración. Y las mismas jugaban un papel muy importante en toda la vida religiosa de los judíos y constituían un sistema de educación de los niños de Israel, ya que el padre tenía una oportunidad de explicar una y otra vez lo que cada vez estaba celebrando a lo largo del año. Es importante saber que el año judío no es igual a la división de los meses que nosotros tenemos en nuestro calendario. El primer mes del año religioso para los judíos es el mes que se conoce como Aviv o Nisan, y este mes corresponde al final de marzo y abril. Los meses del año judío están muy relacionados con la vida agrícola de la tierra, especialmente con la cosecha. Y este mes de Aviv corresponde al mes en la etapa de crecimiento del grano y corresponde al equinoccio de primavera. Como les decía anteriormente, aproximadamente en el mes de marzo, 21 de marzo y abril. Así que este mes, Aviv, corresponde a la primavera y es el día 14 de este mes de Aviv en que se celebra la Pascua. Recordemos que la Pascua era esa festividad donde se sacrificaba un cordero que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y representa la redención de en donde descansan
todas las bendiciones nuestras como pecadores arrepentidos. Toda esta celebración es un tipo o figura de Cristo, quien es el verdadero Cordero de Dios sacrificado en la Pascua. Así que el propósito de la Pascua era recordar a los israelitas anualmente aquella intervención milagrosa de Dios en su favor, liberándolos de la muerte de los primogénitos, ya que Pascua significa pasar de lejos. Y ese día, mientras en el pueblo egipcio había muerte de cada familia con los primogénitos, el pueblo de Israel, protegido bajo la sangre de Cristo o la sangre del Cordero, que en ese tiempo fue puesta en los dinteles y postes de sus casas como sombra de la sangre de Cristo que iba a ser derramada por nosotros, esas familias fueron protegidas. Y donde había esa sangre como señal, el ángel de la muerte no trajo muerte a ninguno de ellos. Así que esa primera Pascua se celebró en Egipto. La segunda se celebró aquí en el monte Sinaí, y durante estuvieron en el desierto no se volvió a celebrar la Pascua, sino que se celebró hasta que estuvieron en la tierra prometida, hasta que llegaron a Canaán. Luego nos dice Levítico 23:6 que a los 15 días de este mes, es decir, un día después, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura a Jehová. Esta festividad, lo que se hacía era comer pan sin levadura, es decir, pan sin leudar. La levadura nos habla del pecado en las Escrituras. Así que lo que nos está diciendo es que tenemos una gran bendición al poder disfrutar plenamente de la comunión con Cristo al ser Cristo esa Pascua. Primera de Corintios 5:7 nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esta celebración involucraba 7 días, comenzando el primer día de la semana, que era el domingo. O sea que el 14 se celebraba la Pascua, el 15 era como ese sábado, día de inicio de esta fiesta de los panes sin levaduras, pero a partir del 16, por 7 días se celebraba la semana del pan sin levadura, que durante toda esta semana ellos estaban recordando su salida de Egipto. Por 7 días comían ese pan sin levadura tal como lo habían hecho en ese momento en que iban a salir de Egipto. Recordemos que el simbolismo de este pan es el hecho que era sin levadura, era muy importante para los israelitas. Era un pan único y venía a simbolizar que toda la nación de Israel era una sola, porque todos estaban en el mismo sentir. Y por supuesto, siendo la levadura ese símbolo del pecado, el hecho de comer este pan sin levadura representaba la pureza moral del pueblo de Israel para relacionarse con el Señor. Y también les recordaba que debían de obedecer rápidamente. El día en que ellos tenían que salir de Egipto, ellos tuvieron que comer este pan sin levadura, porque el hecho de haber puesto levadura implicaba que tenían que esperar mucho tiempo para que se leudara la masa. Pero al no ponerle levadura, ellos pudieron alimentarse de este pan y salir de Egipto a toda prisa, sin esperar a que la masa leudara. Luego en el versículo 9 se nos describe la fiesta de las primicias. En esta festividad, que la celebraban una vez nada más al año, traían al templo una gavilla por primicia de los primeros frutos de la siega. El sacerdote debía hacer esto
el primer día de la semana, es decir, un domingo. El sacerdote mecía esta gavilla delante de Jehová y era acompañada de un cordero de un año que era sacrificado en ofrenda y libación. Esto es una hermosa figura de la resurrección del Señor Jesucristo, la cual sabemos que ocurrió el primer día de la semana. Primera de Corintios 15:23 nos dice, pero cada uno en su orden debido, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que Cristo fue las primicias de la resurrección. Luego serán todos los hijos de Dios cuando Él regrese por su iglesia. Así que esta celebración señala también a Cristo, quien es el primero de los resucitados, de los que resucitaron entre los muertos. Saben que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, junto a Él también se levantó todo una gavilla, es decir, un manojo de personas que también estaban muertas. Mateo 27, del 51 al 53, dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que todas estas fiestas verdaderamente celebraban lo que iba a suceder y estaban apuntando a Cristo. Cristo fue la Pascua. Cristo nos promueve a esa comunión con Él, sin levadura, sin pecado, que podamos nosotros estar de cerca de Él. Ese pan sin levadura nos recuerda que tenemos que mantener nuestra comunión con Él en base al hecho que Él murió por nosotros, pero como creyentes nosotros vivimos por la fe y lo vivimos en pureza, permaneciendo limpios, confesando nuestros pecados mientras continuamos nuestra vida cristiana. Y luego, pues esta festividad de las primicias también nos habla acerca de Él. Él fue el primero de una gavilla de resucitados. En su segunda venida, Él vendrá primero y luego los que son de Cristo resucitarán en Él. Podemos pensar que este día se celebraba el primer día de la semana, es decir, el día de resurrección de Jesucristo o el primer día de esa celebración de los 7 días de los panes sin levadura. Luego nos da una descripción de las fiestas de las semanas y dice que después de ese día en que se ofrece la gavilla, es decir, el día de resurrección o de presentación de estas primicias, se contarán 7 semanas, cumplidas serán, y 7 semanas corresponden a 49 días, más ese día de primicia son 50 días. A los 50 días es la celebración de la fiesta de las semanas, es decir, el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días. Esta festividad se relaciona con el final de la cosecha de cebada y el principio de la cosecha de trigo, y mostraba el gozo y agradecimiento por la abundante cosecha. El significado simbólico del día de Pentecostés, de esta celebración de las semanas, nos queda indicado totalmente en el libro de Hechos 2:1-4, que nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Así que la llegada del día de Pentecostés realmente es el cumplimiento de esta fiesta que está aquí en Levítico, e indicaba esta fiesta, estaba señalando la venida del Espíritu Santo para bautizar a los creyentes y unirlos al cuerpo de Cristo. El Pentecostés señala
verdaderamente el nacimiento de nosotros como iglesia, el nacimiento de la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo, recordemos, entonces vino 50 días después de la resurrección de Cristo, o 50 días después de esa presentación de las primicias. La primicia es Jesús, y ahora es la cosecha, es esa abundante cosecha de usted y yo como parte del cuerpo de Cristo. Jesús resucitó el primer día de la semana, y luego de su resurrección Él estuvo 40 días visibles antes de ascender al cielo. Y antes de ascender al cielo, Él le dijo a sus discípulos que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran por la promesa del Padre. Y les dijo que serían investidos de un poder de lo alto. Eso está en Lucas 24:49. Luego, en Hechos 1:5, Él les dijo: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. No les dijo cuántos días, pero después que Él ascendió, sucedió 10 días más tarde, en el día de Pentecostés. Y si nosotros sumamos los 40 días que Jesús estuvo en la tierra después de su resurrección, más los 10 días después de su ascensión, son 50 días precisamente. Esto nos hace entender que nada ha sucedido fuera del calendario de Dios. Dios está en control de todos los tiempos, de todos los hechos, todo concuerda, nada toma a Dios por sorpresa, ni nada es al azar. Dios había contemplado cada una de estas fiestas que se hiciesen como recordatorios, sí, de lo que había sucedido, de lo que Él había hecho, recordatorio que Él estaba en medio de ellos, pero también era una manera de anticipar lo que había de venir, para que cuando sucediese pudiesen reconocer que todo correspondía al plan perfecto de Dios y pudiesen reconocer a su Hijo, a Jesucristo, quien cumplió cada una de estas fiestas. En Él se cumplieron estas fiestas, tanto la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, y ahora vemos que la fiesta de las semanas en el día de Pentecostés se cumplió con el nacimiento de la iglesia. Como resumen, para ubicarnos en el tiempo, tenemos entonces que lo que es la Pascua y la celebración de los panes sin levaduras y la fiesta de las primicias, todo esto sucedió en el mes de Aviv, es decir, entre marzo y abril, que corresponde a la primavera y el comienzo de la cosecha de la cebada. Celebración de la fiesta de la semana, sin embargo, como corresponde a 50 días después, viene a darse en el mes que se conoce en el mes de Sivan, que es el tercer mes del año religioso, del año sagrado, y esto es entre mayo y junio. Aquí se da la cosecha de trigo. A partir del versículo 23 se nos describen las últimas 3 fiestas establecidas aquí en el libro del Levítico, y es la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Estos ya corresponden al séptimo mes del año sagrado, que se llama el Tishri, que en nuestro calendario sería entre septiembre y octubre. Es el séptimo mes del año religioso, y en relación al año civil de los judíos es el primer mes. Así que esta fiesta, en ese primer día, será una convocatoria en que se conmemorará al son de las trompetas y expresa gozo y agradecimiento a Dios, ya que es una antesala del santo recogimiento que habrá en el día de expiación.
A los 10 días se celebra este día de expiación que nosotros hemos visto ya descritos en el libro de Levítico capítulo 16. Recordemos que este día de expiación era el día más grande del año. Expiación significaba cubrir, así que todos estos sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar los pecados, solo los cubrían. Pero en este día el pueblo confesaba sus pecados como nación. Y era el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por ellos. Se realizaban sacrificios y se derramaba sangre para que pudieran ser cubiertos esos pecados del pueblo y así ellos pudieran tener comunión con Dios. Este día definitivamente estaba señalando al sacrificio de Cristo en la cruz, en donde se daría él mismo como sacrificio para librar a cada uno de nosotros de la esclavitud del pecado y poder nosotros tener esa reconciliación con Dios. Así que este era un día de santa convocación, era un día en que sí se promovía la aflicción de las almas y que el pueblo hiciese un profundo duelo y lamentación por los pecados, por la separación del Padre, de la separación de Dios. Finalmente tenemos la fiesta de los tabernáculos, que debía realizarse el 15 de este mes de Tishri. Entre septiembre y octubre, recordemos que el 10º día era el día de la expiación y ahora el día 15, a partir del día 15 serían 7 días en que se celebraría la fiesta de los tabernáculos, que era una festividad que recordaba todas las penurias y lo que ellos pasaron cuando fueron liberados de Egipto y el tiempo que pasaron por el desierto, de cómo pasando por el desierto, ellos dependieron de la protección y de la provisión diaria de Dios en esos años difíciles, 40 años. Así que en esta celebración las personas se agrupaban por familias en cabañas hechas de ramas para recordar este episodio en la vida de la nación. Al celebrar la fiesta de los tabernáculos durante estos 7 días, el pueblo renovaba el compromiso con Dios y volvía a hacer conciencia de la confianza en su dirección y protección. A esta fiesta de los tabernáculos también se le llama de las enramadas o de las cabañas. Nosotros como cristianos ya no tenemos que guardar estas fiestas ni periodos festivos porque Cristo los ha cumplido. En el libro de Colosenses 2, 16 al 17, el apóstol Pablo escribió: que nadie os critique por lo que coméis o bebéis o por cuestiones tales como los días de fiesta, las lunas nuevas y los sábados. Todo esto no es sino la sombra de lo que ha de venir, pero la realidad misma es Cristo. Por tanto, mis amados hermanos, es maravilloso conocer cómo el Señor había hablado a los hijos de Israel y les había dado estas fiestas solemnes que debían de proclamar. Estas fiestas, al celebrar estas fiestas, los ojos de otras naciones estaban sobre ellos. Celebraban con tal gozo que venían a causar un contagio o una inquietud por conocer a ese Dios que producía en ellos tal alegría y tal plenitud. Nosotros, es cierto, no tenemos que celebrar estas fiestas, pero cada día debe de ser una celebración de nuestra comunión con el Señor y debemos presentar ese gozo, esa plenitud en Él, de modo que aquellos que no conocen al Señor, que aquellos que están en tinieblas, que aún la luz de Cristo no ha resplandecido en sus corazones, puedan tener esa inquietud y ese interés
por conocer a Dios, por acercarse a Dios, por ser reconciliados por Dios. Usted y yo tenemos un ministerio que debemos de llevar a cabo y es el ministerio de la reconciliación que nos ha sido entregado por Cristo Jesús. Así que tenemos una labor por hacer. Nuestros días deben ser días de celebración. A pesar de circunstancias que puedan estar ocurriendo, debemos mostrar a Cristo. Así como cada una de estas fiestas y celebraciones señalaban a Cristo, nuestra vida entera, nuestra actitud diaria, nuestra conducta debe señalar a Cristo. Debe señalar el gozo de estar en Cristo, que hemos entrado en el gozo de nuestro Señor al ser sus siervos fieles. Y recordemos permanecer en su palabra, que no se nos olvide todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Esa Pascua recordaba la liberación de Dios. Los panes sin levaduras recordaban al pueblo que estaban dejando atrás una vida llena de pecado y estaban entrando a un nuevo estilo de vida en comunión, de pureza y de santidad en el Señor. La celebración de las primicias recordaba al pueblo cómo Dios les proveía y que Jesús era el primero en resucitar, que el mismo Señor iba a proveer de esa primicia. El día de Pentecostés mostraba el gozo y agradecimiento por la abundante cosecha que seguía a esa primicia. El día de las trompetas expresaba el gozo y agradecimiento a Dios. El día de expiación venía a restaurar, a reconciliar al pueblo, a la nación entera con Dios, al cubrir el pecado. Y la celebración de los 7 días de los tabernáculos renovaba el compromiso del pueblo con Dios en esa confianza en su dirección y protección. Vemos en todo este capítulo de Levítico 23 cómo se destaca el número 7. Había 7 fiestas. Claro, habla también del día de reposo o del sábado, que eso es el séptimo día de cada semana se debía de reposar, y reposar significaba descansar en el Señor, toda la confianza en el Señor. Luego nos dice que después de haber 7 fiestas, nos dice que Pentecostés era la fiesta de la semana séptima, que el día de la fiesta de los tabernáculos se realizaba en 7 días. Este día de expiación se realizaba en el 7º mes, después del mes primero del año religioso. Y así tenemos que también habían 7 días de panes sin levadura. Así que este número 7, que es el número perfecto, es un número significativo en todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, está bien representado aquí en el Levítico 23. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, y espero que esta enseñanza haya añadido revelación del conocimiento de Dios. A nuestro Dios le encanta que estemos alegres y que estemos de fiesta, porque Cristo está en nosotros. Que Dios les bendiga. Les amo mucho.